Hola, estamos de nuevo aquí en este rinconcito de la fe, donde nos apartamos, aunque sea por 20 minutos, para compartir lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Recuérdense que estamos viendo y compartiendo dentro de este espacio, el Rincón de la Fe, un taller sobre intercesores. El tema se llama Se buscan intercesores. Y siempre lo digo, sin los intercesores, el reino de los cielos no puede avanzar aquí en la tierra. Nos enfrentamos a un mundo de tinieblas, de oscuridades, de guerras, de violencia, de secuestro, de asesinatos, de sangre, un mundo de mucha muerte. Sin embargo, Jesús vino para devolvernos la vida y podemos restablecer esa relación con Jesús, con Dios Padre, a través de esa nueva alianza que Jesús vino a traernos. Por eso el tema de hoy se titula Jesús y la nueva alianza, es decir, la nueva alianza en Jesús. Y la nueva alianza en Jesús es el sacrificio del Cordero, que se llama la antigua alianza, ¿verdad?, de Yahvé con su pueblo, los israelitas, que se usaba un cordero. Pues la nueva alianza se hace a través de un cordero también, y ese cordero se llama Jesús. ¿Por qué? Porque como vemos en esta imagen, Jesús en la cruz sella con su sangre esta nueva alianza de Dios con todos los hombres. La alianza sellada en Cristo ha sido posible. ¿Por qué? Porque Él se ofreció voluntariamente para pagar por nuestros pecados y saldar la deuda. ¿Cuál era la deuda? El pecado que habíamos cometido contra Dios. Y eso es hermoso, ¿verdad? Saber que es una nueva alianza que cumple Dios. ¿Y por qué digo que se cumple? ¿Por qué cumple Dios esa nueva? Es una promesa que Dios hace. En la nueva alianza que aparece, la encontramos en la carta a los Hebreos, nos dice: vosotros en cambio habéis sido acercados al monte Sión. El monte Sión es la ciudad donde vive Dios simbólicamente, o se llama así, la Nueva Jerusalén, donde todos iremos a vivir, dice un cántico, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, donde todos tenemos la esperanza en llegar ahí. Y la alianza sellada en Cristo, como decía o digo, es el cumplimiento de la promesa. Y esa promesa nos la hace el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, 34. Y esta promesa es hermosa. ¿Por qué Dios hace una nueva promesa? ¿Y por qué Dios habla en esa promesa de una alianza a través del profeta Jeremías? Porque la primera alianza que Dios se había hecho con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo había traicionado. Se había olvidado de ella, aunque había sido sellada con la sangre de un cordero, ¿verdad? Un cordero que se había inmolado, se había sacrificado. Al recibir las tablas de la ley, Moisés tomó esta sangre, ¿verdad?, de ese cordero, tomó un hisopo, o no sé, llamémosle una especie de escoba, brocha, lo que usted quiera, en el idioma que se puede entender, pero para mí le voy a llamar hisopo. Lo sumergió en la sangre del cordero, lo esparció sobre los libros de la ley, o los 10 mandamientos, y después sobre el pueblo, como diciendo, esta alianza la recibe el pueblo, ley de Dios, y el pueblo la acepta. Entonces, ahí se sella con una sangre. Toda pacto o alianza se sellaba con sangre. Entonces, por eso es que Jesús tiene que morir en una cruz. Y por eso dice así esta promesa. Jesús se sacrifica, se entrega en esa inmolación que se hace en la cruz. Se derrama sangre. Y se le llama la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Pero fíjense qué hermoso. Dice el profeta Jeremías, vean cómo dice la promesa. Dice: he aquí que viene un día, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. ¿Y cómo es esta alianza? Recuérdense, la alianza primera fue colocada en una tabla de ley. Es decir, los 10 mandamientos, esa nueva alianza fue puesta en una tabla, es decir, en piedra. Ahí estaban: amarás al Señor tu Dios,
Y así sucesivamente vamos escribiendo los 10 mandamientos. Pero dice Dios, bueno, ahora yo no le puedo hablar al pueblo a través de una tabla o establecer una alianza a través de una piedra. Ahora dice el Señor, ahora yo quiero hacer la alianza contigo. Y eso es lo que te dice el Señor. Y esto es lo que te voy a leer ahora, lo que dice el profeta Jeremías. Es el mismo Dios hablándote a ti. Y dice, mi alianza, ¿sabe dónde la voy a poner? Dice, pondré mi ley en su interior y en sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse más el uno al otro, porque me conocerán todo, del más pequeño hasta el más grande. Y yo no me acordaré más de sus culpas. Wow, yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de leer, que está en Jeremías 31, 31 al 34. Es una promesa que Dios hace contigo. Y la pregunta que usted se hará, bueno, ¿y por qué Dios quiere hacer esa alianza conmigo y escribir esa ley en mi interior, en mi corazón? Y si Él me está haciendo esa promesa, ¿por qué yo no puedo entender por qué no está cumpliéndose esa promesa en mí? Le voy a explicar por qué. Si quieren me pueden enfocar ahora para yo explicarles con imagen y visual lo que hace el Señor. El profeta, esta profecía del profeta Jeremías tiene un antecedente que está en el profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel 31, 26, el Señor nos dice, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de nuevo, un corazón de carne. Quiere decir que Dios tiene que hacer una cirugía en nosotros. ¿Cómo así? Bueno, a través de la vida todos hemos sido golpeados, es decir, hemos recibido rechazos, desprecio, violencia. Yo que he estado en tantos retiros Renacer de Hombre, de sanación interior, me doy cuenta que muchas personas llegan con el corazón endurecido, corazones de piedra. Por ejemplo, no sienten, no experimentan el amor porque no recibieron el amor de papá o fueron despreciados. O muchos han sido hasta despreciados y rechazados desde el vientre de su madre. Aunque usted no lo crea, eso nos marca y nos va haciendo indolente al amor. Eso es lo que describe el profeta Jeremías como el corazón de piedra. Todos nos vamos endureciendo. Y dice el Señor en esta promesa, dice, arrancaré de ti el corazón de piedra y pondré en ti un corazón nuevo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo Dios hace esa cirugía? ¿Cómo Dios hace ese trasplante de corazón? ¿Sabe cómo lo hace? Cuando tú y yo le decimos a Jesús, sí Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te acepto como el Señor y mi Salvador de mi vida. Y en ese momento estamos nosotros haciendo posible que esa promesa que leímos en el profeta Ezequiel 31, del 31 al 34 se hace posible. Al arrancar de Dios de nosotros el corazón de piedra, el corazón endurecido, marcado por las heridas, del desprecio, el dolor, el sufrimiento, ese corazón sale y entra ese corazón nuevo que nos trae Jesús. Y nos da un corazón de carne, corazón sensible, que late, que siente, que experimenta. Y ahí es cuando Dios puede habitar. Y viene el Espíritu de Dios y encuentra un corazón sediento, un corazón preparado para recibir esa gracia del amor de Dios. Y entonces podemos sentirnos amados, somos habilitados para amar, somos capacitados, somos renovados. Cuando a una persona le hacen un trasplante de corazón, ya el corazón viejo no sirve, porque ya no tiene la capacidad de bombear la sangre, está prácticamente consagrado a estar muerto. Pues cuando Jesús viene, wow, me lleno de gozo y de alegría. Dios pone ese corazón nuevo, inserta en nosotros su propio corazón, el corazón con que Jesús ama, el corazón con que Jesús late por ti, siente por ti. Y ese corazón ya está habilitado para recibir vida. ¿Y cuál es la vida nueva? La que nos trae el mismo Jesús. Y nos derrama ahí entonces su Espíritu.
Por eso San Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando tú y yo hemos sido bautizados en el Espíritu, es decir, hemos sido renovados en esa gracia de la promesa de Dios cumplida en Jesucristo, y la promesa de Jesús cumplida en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. El Pentecostés llega cuando tú le dices a Jesús, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador en mi vida. Y viene el Espíritu Santo a habitar en ti y a llenarlo de ese gozo y de esa alegría. Pues volvamos entonces a la imagen y veamos cómo nos dice la primera carta a los Corintios. Nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, la realidad es que hemos sido bien comprados y salvados por su misericordia. ¡Wow! Quiere decir que misericordia es el cumplimiento de la promesa que nos hizo el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 26, y también cumplida a través del profeta Jeremías 31, 34. Entonces dice, ahí entonces, él dice, el Señor, derramaré mi espíritu, pondré mi ley, la nueva ley. No es el abolir los 10 mandamientos, es cumplir la ley nueva. La ley nueva que nos trae Jesús es el amor. Es el amor. Jesús nos vino a traer ese amor de Dios. Dios se hace presente en nosotros. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Que dice la palabra de Dios. Dice Juan, Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor, el día que viene el Espíritu Santo a habitar en ese corazón renovado, sanado, trasplantado, corazón de carne, corazón nuevo, entonces lo único que existe es el amor dentro de nosotros. ¿Y sabe cómo comenzamos a amar? Amándonos nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros nos despreciamos, nos rechazamos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos esa depresión, esa soledad, esa tristeza? Porque no hemos descubierto esa riqueza de que Dios habita aquí. Habita dentro de nosotros. Hay un Dios todopoderoso que ha decidido habitar en nosotros y nos convierte entonces en templo, el templo de su presencia. Y cuando uno está consciente de que Dios habita dentro de nosotros, ¿qué enfermedad, qué miedo, qué temor te pueda abarcar? No, todo es gozo y alegría en el Espíritu de Dios. Es una nueva dimensión de Jesucristo. Ojalá y pudieran proyectarme esa imagen que traje para que ustedes vieran. Y es cuando nos habla. Fíjense, yo quiero que ustedes contemplen y entiendan la dimensión de esta imagen. Cuando le dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, 20, dice, Jesús se convirtió en el pastor de las ovejas, en virtud de la sangre derramada. Fíjense la imagen del buen pastor con una ovejita herida, a lo mejor perdida, que Jesús encuentra y le trae a su regazo. Ese eres tú. La oveja que estaba perdida, Jesús se acerca a ti, te encuentra y te carga en su regazo. Te carga y te lleva con esa alegría. Pero miren a la derecha. Vimos la imagen de un Dios, un Cristo crucificado. Un Cristo sacrificado, derramando, colgado en la cruz, derramando toda la gota de su sangre. Pero fíjense, lo que hay debajo es la humanidad entera, el mundo. Y para mí la traje porque me da un significado muy profundo. Porque cuando Dios mira al mundo, ya no mira al mundo pecador, no nos mira a ti y a mí con nuestras faltas, errores, miserias, espíritu de muerte, abandono, desprecio a Dios. Dios mira al mundo a través de ese Jesús que te representa a ti y a mí, la humanidad derrotada, caída. Y cuando Dios ve a ese hijo de su amor sacrificado, dice, ya están perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque Él mira el sacrificio de su Hijo amado. Si el primer Adán despreció a Dios y cometió el primer pecado, este segundo Adán, que es Jesús, que nos devuelve la esperanza y la confianza y la relación perdida con Dios, la relación espiritual con un Dios que es espíritu, nos la recupera este Cordero inmolado en la cruz. Por eso es motivo de alegría y de fiesta
darnos cuenta que Dios se ha acercado al hombre en la persona de Jesús. Quiero decirle algo, esta alianza realizada por Cristo nos alcanza, ¿verdad? Y nos alcanza de una manera tal que nos da la redención para siempre, ¿verdad? Y nos devuelve la alegría. Pero todavía más, en Cristo somos llamados, además, a colaborar como quienes han de servir de instrumento en esta alianza ante los demás hombres. Y esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, es la confianza que tenemos que tener los intercesores por Cristo, la confianza de saber que Dios va a responder, no porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosas algunas como propias, como nuestras, como por nuestros méritos. Mire, no piense que usted tiene ningún mérito, ni el esfuerzo que usted hace. Yo estuve orando 48 horas intercediendo. No, los méritos son de Jesús. Tú te dispusiste a clamar en el nombre de Jesús y te dispusiste porque Jesús viene y pone en el corazón del intercesor el sufrimiento que la humanidad le causa. Y nosotros oramos para activar esa misericordia de Dios como intercesores que somos, ¿verdad? Y de esa manera Jesús nos capacitó al morir en la cruz para ser ministro de esta nueva alianza. Ministro, el intercesor se convierte en un ministro de una nueva alianza. Y no en letras, no en palabras, sino en el Espíritu. Así nos dice la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios nos lo recuerda y nos lo refuerza. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, mírenlo ahí, capítulo del 3, con el versículo del 4 al 6. Segunda de Corintios 3, del 4 al 6. Entonces, los intercesores, una vez justificados, hechos justos por Cristo, somos hechos mediadores en Jesucristo. Somos hechos intercesores en Jesucristo. Y de esta forma, ¿sabe qué? Podemos disfrutar en Cristo de la nueva alianza que Él nos alcanzó y hace llegar su beneficio a todos los hombres. Por eso nosotros arrancamos esa misericordia de Dios con nuestra mediación, con nuestra intercesión a través de Jesucristo. Esa misericordia que Él nos alcanzó para cada uno de nosotros. Y de esa manera nos convertimos en pueblo sacerdotal, pueblo santo, nación santa. Mucha gente dice, yo quiero ser santo. Bueno, el santo de los santos, Jesucristo, te hace santo. No es cuando recurren por ahí en otras corrientes a los santeros, a la gente de la oscuridad, que pagan 10,000 y 3,000, 30,000, no sé cuánto, pagan miles de dólares para que lo hagan santo. Y usted lo ve que lo que hacen es que lo hacen esclavo de la santería, de la muerte, de Satanás. Se cubren con un ropaje y invocan supuestamente a santos, pero lo que se invocan son espíritus de muerte, hermano. Toda esta corriente de la santa muerte son espíritus de muerte diabólica y no agradan a Dios. Por lo tanto, este es el día para renunciar a toda esa basura y a todas esas cosas y decirle, Señor, yo te quiero a ti como Señor y Salvador de mi vida para convertirme en sacerdote, nación santo, pueblo santo, consagrado a Dios. Todo lo que hacen esa práctica, hacen lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés fue a buscar la tabla de la ley, que le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro, un Dios que ellos pudieran adorar. Y Aarón, con la misma prenda que Dios le había regalado al pueblo de Israel, se hicieron un becerro de oro. Y ese fueron el que adoraron. El mismo Aarón le dijo, este es tu Dios. Y empezaron a adorar a ese falso Dios. Todo en este mundo adoran falsos dioses. La riqueza, la familia, los hijos, la trampa, el engaño, el dinero, tantas cosas que no son del agrado de Dios, todo porque queremos ser dioses, queremos la riqueza aquí en la tierra. No guardes riqueza en este mundo, guárdala en el cielo, donde allí ni la polilla ni nada la destruye. Ahí está tu tesoro. ¿Y dónde está tu tesoro? Tu tesoro está en tu corazón. Y si tu corazón está lleno de Jesús, del amor de Dios, entonces has encontrado el tesoro perdido. La moneda perdida, le he encontrado el tesoro perdido. Y Dios, que es amor, empieza a derramar su gloria en ti. Por eso es importante. Y el apóstol San Pablo y el apóstol Pedro también nos hacen referencia a esto. Jesús entonces dice
la carta, el profeta Isaías dice, a Jesús le toca entonces, podemos verlo en esta vista, la misión de restablecer una nueva alianza imperecedera. ¿Qué quiere decir imperecedero? Que no muere. Yo el Señor, dice Jesús, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de la gente. Obviamente, esa es la misión de Jesús y esa es la profecía que dicen los profetas sobre Jesús, específicamente el profeta Isaías. Fíjense cómo dice, yo, refiérese a Jesús, el Señor te ha llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser la alianza del pueblo y luz de la gente. Ahora cambie el nombre, ponga su nombre. Yo el Señor, a ti María, Ramón, Luis, te he llamado, Dios te está llamando. Dios está atacando la puerta de tu corazón, esperando que tú le respondas. En justicia, te he tomado de la mano, te formé, en el vientre de tu madre Dios te ha formado, pero te ha formado y te ha destinado para vivir esa esperanza, esa alegría, ese mundo nuevo que Jesús vino a traernos. Y esta alianza nos ofrece una herencia eterna y la comunión con Dios. Cuando nos acercamos a la comunión, nos damos cuenta que ahí Dios habita en nosotros. Por eso recibimos a Dios en esa alianza y sentimos su experiencia y su presencia. Y termino diciendo, como dice la carta, segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 4 al 6, dice, en Cristo somos llamados. ¿Quiénes somos llamados? Todos los bautizados a ser intercesores, a colaborar como instrumento de esta nueva alianza para ofrecer, ¿verdad?, ese sacrificio a Dios, para establecernos como ese instrumento de Dios. Y dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, 4 al 6, dice, Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarnos a Jesús, también ustedes, como piedra viva, participan en la construcción de un templo espiritual y forman parte de un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son raza elegida, sacerdocios real, nación santa, pueblo adquirido para que proclamen las maravillas del que lo llamó de las tinieblas a la luz. Y esta es tu labor como intercesor, querido hermano, ser instrumento de clamar a Dios para que las tinieblas de este mundo desaparezcan, para que ganemos territorio para Dios, alma para Dios, para que sean redimidos por Jesús, para que encuentren la respuesta a su tristeza y a su amargura y a sus miedos en la persona de Jesús y se abran a la esperanza de aquel que nos llamó para ser uno en Jesucristo el Señor. No pierdan la esperanza, no tengan miedo, recurran a Él, doblen sus rodillas, oren conmigo, díganle a Jesús, recurrimos a ti porque tú eres la salud de esos enfermos, tú eres el rostro visible de ese Dios invisible, tú nos has invitado a orar, nos dice, mas si no saben orar, pidan al Padre en mi nombre, y el Padre que cree y está esperando tu oración, siempre responderá, porque todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra, y ese poder hemos recibido nosotros como pueblo santo, nación santa, para recurrir al que todo lo puede, Jesucristo el Señor. Que el Señor te bendiga, te llena de esperanza y de paz, y nos vemos la próxima semana en la próxima edición desde el Rincón de la Fe. Te pide Alfredo Palo. Bendiciones.